todos hablan boludez. ¿Viste? ¿Te das cuenta que no te cuidan, Diana? Acá no te cuidan, a mí me lo hacen. Me agarran así siempre. Nada, cuidado. Acá. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Diana? Hola, ¿Todo Cami. bien? Hola, Fer, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Muy bien. Diana Suárez, secretaria de Investigación del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el cortocircuito de cada martes. Y hoy nos traes una funcionaria, empleada municipal. Vos dirás bien cómo la definimos, pero es Sara. ¿Y por qué hay tanto interés en esta Sara? Sara es la primera empleada, primera funcionaria municipal no humana. Así lo dijo el intendente de Zárate cuando firmó el decreto para la creación de Sara. Sara de ahí viene, ¿no? Sara no tiene que ver con vestirse, tiene que ver con la empleada municipal del municipio de Zárate. Sí, no. Sí, porque quiero, enseguida asociamos esa ropa. Sí, no quiero entrar en polémica, nada, pero no toma mates, nada de eso, sino todos los prejuicios que hay sobre los laburantes. No se pinta los ojos de celeste para los más verdad. claro, Sí. no. La semana pasada les traje la noticia de la semana, vamos a hablar de la noticia de la semana. ¿En La serio? contratación de Sara, salió en Mirá, todos los diarios, vos. en todas las redes, por todos lados estaba el intendente que había nombrado por decreto como directora de ¿Esa es atención Sara? al vecino. Esa va a ser Sara en tu imaginación. Es tremendo, chicos. Claro, algo así va a ser Sara para No, los que se la imaginen. Es buenísimo Sí. porque no va al baño, no No. necesita tiempo de almuerzo. Después termina siendo un cuadradito, No, ¿no? es- Tipo un tótem como el de... Es el ideal para muchos empleadores, Sí, Sara. es lo más. Sí. Sí, totalmente. De hecho, ya existen empleados Claro. virtuales. Pero este en particular, la particularidad que tiene es que va a poder firmar decisiones administrativas. Esto es la diferencia de un chatbot, que ya muchos municipios tienen. Incluso Cava tiene un montón. Vieron que llega un momento que decís, por favor, quiero hablar con una persona. Sí, no, es tremendo. Dame con una persona que Los deje de odio. mandarme a otros menús. Bueno, Los odio. esto no, esto va a ser, se supone, una inteligencia artificial capaz de razonar y de tomar decisiones municipales. Sí. Decisiones administrativas. Sí, ¿qué harías? Porque hay áreas muy complejas para que un robot tome decisiones, ¿no? Sí. Por me da ahora, miedo. atención al vecino. Lo que sea que eso Muy significa. compleja para mí. Sí. Hay que atender al vecino, Sí. ¿eh? Claro. Guarda. Sara, me rompieron Guarda. la vereda. ¿Saben que hace poco salió un Arreglámela. artículo de estas revistas así que hacen los test de todo? Sí. Salió un artículo que hicieron atención al vecino, justamente, con una inteligencia artificial y con una persona. Y la mayoría de las personas terminaron eligiendo la inteligencia artificial por su No, amabilidad. no. Y porque están programadas para ser empáticas. Ya lo dijo No, Flor es hace tremendo. 15 días. Sí, y esa sí. es la realidad. Ahora no sabemos si te resuelven las cosas. No te resuelven, te lo respondo acá, Diana No, Suárez. no, y bueno, si No te mandan a resuelven. te mandan otro link, otro link, otro link, otro link, Sí, nunca no hablas te con una resuelven persona que te lo nada. resuelva. Pero, Dame con un humano, ya dame con un humano. pero esto no va a pasar. Y en el futuro, la verdad, lamento decirte, se calcula que hasta un tercio del empleo público va a ser Sara. reemplazado por la inteligencia por Saras. O sea, acá uno de nosotros. Uno de nosotros, chao. Y sí. Nosotros Y hablan los profes, universitarios. las profes, imagínense. Pero lo que calcula en la OECD, que es un organismo internacional, tipo Banco Mundial, Naciones Unidas, Sí. todas esas cosas, ¿vieron? Bueno, que ahí está, ahí tenemos una imagen de uno de los últimos informes, que calcula, ya en 2019 calculaba que un tercio del empleo público, de los funcionarios públicos en todos los niveles, iban a ser reemplazados por inteligencia artificial. Y es cierto, si nos ponemos a pensar, ¿cuánto necesitas una persona en mesa de entradas? Sellando, cuando hoy todo es digital. ¿No es cierto? ¿Cuánto No necesitas puedo dar ese a brazo a una, torcer, Diana. a una a mí me encantaría trabajar en mesa de entradas, ¿eh? Sí, Así, claro. tranqui. Pero no. Que te roten de última. Si es un trabajo muy leve, te rotan. Pero la realidad es que el empleo municipal transformado a partir de la inteligencia artificial enfrenta, según la literatura, por lo menos 5 tensiones que vamos a tener que atender. Ok. Y aquí viene nuestro cortocircuito. Bien. Lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Quién maneja los datos? Sí, sí. ¿Cómo se manejan los datos? ¿Y cuáles son los criterios de maximización? A ver, les nombro las 5 tensiones como para enumerarlas y que tengamos una idea de qué estamos Bien. hablando. Bien. Cuando empezamos a pensar que vamos a tener que interactuar en un municipio, que son las trincheras de la interacción ciudadano-gobernante. Claro. ¿Sí? El municipio es lo más cerca de los ciudadanos y las ciudadanas que tenemos en nuestro sistema de gobierno. Sí. Entonces, el primer punto aparece una cuestión de justicia. ¿Por qué justicia? Porque la IA puede reproducir sesgos. Ya lo vimos un montón de veces. Cuando los datos están sesgados, los resultados están sesgados. Cuando Se los me viene criterios... siempre la anécdota que trajiste vos o Flor de la persona morocha. Obvio, Google, que Google Confundida con un mono, era un gorila. sí. Ujú. Y acuérdense del auto autónomo que confundió con un semáforo a una persona afro.
porque estaba vestida Ay, amarillo. no me acordaba de eso. Sí. Tremendo. Entonces empiezan a pasar cosas Sí, de ese, claro. de ese estilo. Después aparece la cuestión de la transparencia. ¿Cuál es el criterio de maximización que está usando la inteligencia artificial? Porque está tomando decisiones en función de criterios que fueron asignados por un humano, ¿no? Y cuando nosotros tratamos con un humano, y esto lo comentan mucho la gente que estudia psicología, cuando hablamos con un humano, hablamos con lo que sabe y con su experiencia. Sí. Bueno, cuando hablemos con una máquina, todos los vecinos van a hablar con la misma experiencia, Claro. de la persona que la programó. Claro. Entonces, hay una cuestión de transparencia y de cómo se definen esas reglas de decisión que de alguna manera tenemos que democratizar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, sí, hay que avanzar hacia inteligencia artificial, pero tenemos que definir un poquito cómo vamos a maximizar. Y ahora les traje unos ejemplos para ver qué significa. Hay un tema de privacidad. ¿Quién maneja los datos Sí, de lo sí. que yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial? Sí. ¿Cómo se va a guardar mi reclamo, mi dirección, mis datos? ¿Cómo eso va a estar vinculado a si pago o no pago las tasas municipales, Claro. los impuestos nacionales, provinciales? Sí, ¿No? hay- Si tengo, por ejemplo, si tengo multas o no tengo multas y cómo eso puede afectar las decisiones que tomen. Sí. ¿No? Aparecen un montón de cosas. Sí, la ideología que tome La también. ideología. Que tome también. Eso es clave porque, digo, una cosa que tenga una IA con una ideología de que la obra pública no sirva, Sí. y vos le reclames algo, que te va a contestar Exactamente. que lo pagues vos. Totalmente, sí. ¿Cuáles son esos criterios? Esos criterios tienen que estar de alguna manera claros, transparentes y accesibles. Total. Pasa hoy con las empresas de plataforma. Los pibes, las pibas que trabajan en las empresas de delivery no tienen del todo claro por qué les asignan o no un pedido. Claro. Y esa falta de transparencia después impacta en sus ingresos, en la posibilidad de ganar más. Bueno, ¿quién maneja eso? Alguien hace plata. Lamento decirle, yo como economista lo digo siempre. Si no pagás por el producto Y producto sí, sos vos. obvio. Es No así de gratis. simple la vida. Sí, yo iba a decir Eh, que un empleado sí te sirve para no pagar un sueldo, pero sí, lamentablemente estás pagándole un sueldo a alguien. Que A no alguien sabes se lo quién. está... Exactamente. Y después tenemos la cuestión de valor público. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué valor le asignan los ciudadanos, las ciudadanas a interactuar con una persona o con una máquina? Porque a veces necesitamos interactuar con una persona. Digo, ¿hacia qué tipo de democracia nos encaminamos con este tipo Sí. de transformaciones? Que no la estoy negando, digo, es inevitable, es valiosa y podemos aprovecharla, pero tenemos que tener en claro en qué. Claro. Y les traigo un ejemplo. Vamos a suponer que a Sara le dicen que tome decisiones respecto de qué barrios iluminar. Uy. Algo típicamente que se discute todo el tiempo en los municipios, ¿no? Sí. Eso y la basura son las dos cosas ¿Cuál es el fundamentales. criterio que aplicaría Sara? Claro, entonces le dicen a Sara, bueno, hagamos una cosa, Sara, fíjate los reclamos y priorizá, porque si la gente está sufriendo por falta de luminarias, bueno, prioricemos en función de eso. Ahora, ¿quién reclama? ¿Cómo reclama? ¿A través de qué medios reclama? Porque entonces lo que termina siendo la inteligencia artificial es una maximización súper eficiente en función de los reclamos. Sí. Pero el que no tiene acceso a los canales de reclamos no Total. reclama. Sí. El que ¿No? no tiene celular, el que no tiene crédito en el celular, el que no tiene acceso al número del reclamo. El que no Conocimiento. sabe, el que no tiene Conocimiento, capacidades, sí. el que no está instruido, el Sí. que tiene menos tiempo para ir a... Total. ¿No? Pensaba en una madre con tareas de cuidado. ¿Cuánto tiempo de reclamo me queda? En general dicen, bueno, ya va a reclamar el vecino que no tenemos luz. Alguien ¿No? lo va a hacer, Alguien claro, lo va a hacer. exactamente. Y entonces lo que termina sucediendo es que se amplifican las desigualdades, Sí, total. porque los que no podían reclamar no es pueden una reclamar porquería ahora. la IA. No, el tema es el criterio. Digo, hay que meterle más criterios que algunos que ya sabemos que vienen sesgados. Y en última instancia, lo que termina sucediendo es que la ausencia de datos se transforma en una ausencia de derechos. Perdemos derechos como ciudadanos porque nuestros datos no están. Pero al mismo tiempo, al entregar los datos, resignamos nuestra privacidad. Digo, entonces es muy complejo el tema. Sí. Y es inevitable, pero hay que pensarlo muy bien y seguimos volviendo a las mismas cuestiones de tenemos que formarnos, ¿no? Otro Sí, tema total. típico es las habilitaciones municipales. Otro gran tema en los municipios. Bueno, ¿con qué criterios vamos a habilitar las habilitaciones, la frecuencia de inspecciones? Digo, ¿qué vamos a priorizar? ¿El desarrollo urbanístico de una zona y de no de otra? ¿Vamos a ir a inspeccionar más seguido a los que tienen más reclamos, menos reclamos? ¿A qué tipo de negocio? Bueno, todas estas son decisiones que hay que tomar antes en la programación de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y estas decisiones tienen que ser transparentes y tienen que ser equitativas. Y para eso tienen que ser democráticas. Sí. Y entonces, ¿cómo entra a jugar nuestro vínculo con los gobernantes? Sí.
Si no podemos acceder, se vuelve además inmanejable, imagínense una consulta popular para ver un criterio de maximización. No. Inviable, ¿no? Entonces, volvamos a la realidad. ¿Qué Pero firmó? porque todo es muy subjetivo, Diana, no deja de entrar la subjetividad ahí en realidad. Y una visión del mundo. Uh-huh. Y la construcción de la democracia tiene que ver con compartir una visión del mundo y hacia dónde queremos ir como desarrollo. Entonces, cuando yo leía la noticia y me voy a ver el dato duro, como digo siempre, ¿qué pasó? Bueno, el intendente firmó un decreto que habilita la licitación de la programación de Sara. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa va a programar a Sara. ¿Quién es la empresa? Alguien que aplique, que entre a esa compulsa. Claro. Okay. Ahora, entonces, y el intendente agrega también, que con muy criterio, que es el chiste que veníamos haciendo nosotros, y lo dijeron también en varias otras instancias donde aparece la inteligencia artificial reemplazando el empleo humano, no cobra, no va al baño, no pide aumento de sueldo, no descansa. Sí, no se enferma. Nos ahorramos plata, es eficiente, está bien, pero ¿cuánta plata nos ahorramos? Porque alguien tiene que programarla, Sí. en algún lugar tenemos que hostearla, y ya hablamos un montón de veces acá del costo de alojar datos. Sí. Alguien tiene que gestionar los datos y garantizar la seguridad de esos datos. Alguien tiene que evaluar el rendimiento. Hay un montón de empleo asociado. Entonces, el empleo público no desaparece, y esto lo dicen los manuales de estos mega organismos internacionales súper desarrollados. El empleo público se transforma. Y entonces tenemos que entrar en un proceso que en la literatura se llama reskilling, upskilling, cambio de capacidades, porque ahora un empleado público no va a estar poniendo sellos en mesa de entrada, va a tener que entender los criterios de maximización que hay por detrás de la inteligencia artificial. Y eso requiere un nivel de competencias muy alto, que vienen asociados a salarios muy altos. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde los salarios municipales, desde los salarios del empleo público, que sabemos que están súper deprimidos, vas a competir para atraer talentos que necesitan, que tienen este perfil de capacitación, de capacidades, y que están siendo reclamados por las empresas? Entonces se nos abre todo un mundo respecto de que, cuidado, porque lo que estamos viendo es la transformación del empleo público, el empleo público hacia un mayor requerimiento de capacidades, que viene de la mano de mayor nivel salarial. Entonces, ¿el empleo público va a ser transformado? Sí. ¿Va a ser reemplazado por la IA? Sí. Esto que hizo el intendente está excelente. Ahora, no puede ser la única medida, porque esto tiene que venir acompañado de cuestiones de transparencia, cuestiones de privacidad y cuestiones de justicia social. Sí, y te sumo ahí que el trabajo municipal no es justamente alguien que te firme en mesa de entrada. Yo también digo, si te pide luminarias, hay gente que tiene que ir con su camión, con su escalera, subirse y arreglar eso también, ¿no? Uno puede eficientizar un montón de cosas, y hay que hacerlo. Definitivamente hay que hacerlo. En la universidad, acá en el instituto, hemos tenido un proyecto de poner sensores para que te avisen automáticamente qué luminaria se apagó, ¿no? Okay. Y poder maximizar la asignación de esas personas al arreglo. Pero también hay que entender que estamos hablando de digitalizar, de quitarle la interacción humana al vínculo entre gobernantes y gobernados. Y eso no es una cuestión menor. Para seguir formándose. Siempre, al fin y al cabo, se trata de lo mismo. Diana, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Cami. Gracias, Fer. Diana Suárez con nosotros y nosotras en Fingiendo Demencia desde el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el conurbano, de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.